Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Bueno chicos, el día de hoy hablaremos sobre los aspectos navideños para las mesas del apartado de la fabricación. Conseguirlos va a ser una tarea un poco costosa a largo plazo, pero hay unas instancias que son interesantes y que pueden llegar a aportarle bastante a tu modo de juego y pues un plus que puede ser necesario. Primero que nada, ¿qué son las fichas de aspectos y cómo se consiguen? Bueno, estos objetos repiten la misma mecánica del evento de Halloween. Estas fichitas son básicamente skins para mesas como el banco de trabajo, el generador, la fogata y etc. Con la diferencia de que trae consigo un bonus y recetas de creación pues nuevas. Para conseguirlas existen 4 maneras. La primera es adentrándonos en las ciudades del juego. Cada metrópolis contará con edificios especiales en donde podrás hallar hasta 2 fichas de aspecto por localidad festiva. Una de ellas es un simple barrido del lugar, mientras que el otro te va a obligar a luchar por el botín. La segunda forma de obtención es por medio de las recompensas de la fortaleza, el castillo y el claro de bosque encantado. Cada estructura te va a dar después de su combate fichas de aspectos. Obviamente pues hay que ir preparados para los espacios como el castillo y los claros del bosque, así que ojito. La tercera manera es por medio de los cofrecitos navideños, estas cajitas así pequeñitas que van a estar abundando bastante. Lo malo es que tendremos que esperar 20 minutos para abrirlas, 20 minutos, así que pilas pues con ese dato. Igual vayan abriéndolas así de vez en cuando o se van programando para hacerlo. En fin, una vez que vayan recolectando las fichas, siéntanse libres de irlas destapando conforme vayan consiguiéndolas, o pueden acumularlas y abrirlas después de 3 o 5 días. Tampoco vayan a dejar todo esto para el último día, chicos, porque será importante al menos desbloquear un par de manera gratis para después ir al cofre de Malaquita y tratar de sacarlos del 2%. Así es, la cuarta forma para poder conseguir fichas de aspecto es por medio de este cofre. No obstante, al ser uno de los más caros, habrá que dejarlo para lo último. Pero como les digo, es importante farmear las fichas que más puedan para que cuando vayan a intentar desde acá puedan recuperar una parte de las bolas mágicas, porque al salir repetido pues te van a dar entre 2500 y 12000 de bolas. Ahora, esta instancia del cofre de Malaquita debe ser dejado para lo último, chicos. Céntrense en acabar la historia, subir el traje de Papá Noel, desbloquear un par de ayudantes, adquirir las perks y los objetos más importantes de la loot box. Tienen un poco más de un mes de juego para poder farmear y hacerse con varios aspectos de mesas. Aquí pues entra la pregunta, ¿realmente vale la pena pues tanto esfuerzo? Bueno, para poderles responder esta pregunta es importante mostrarles el contenido de cada mesa y cuál es el aporte que va a generar para el juego. Así que bien, empezaremos de izquierda a derecha por donde está la ardilla, la cual cumplirá el trabajo del generador. Aquí podremos introducir café y té para poder conseguir puntos de electricidad. Luego está la curtidora, en la que podremos fabricar bloques de hielo cuando nosotros querramos. Importante para poder hacer algunas recetas de creación que veremos más adelantico. Después está la fundidora, la cual nos va a permitir crear bolas de muñecos de nieve de tier poco común, o sea la verde, y raro, que es el color azul. También algunos lingotes como lo son el oro, el aluminio y el cobre, pero eso sí, estos hijueputas están caros de crear. Continuamos con el laboratorio. Aquí se podrá crear el chocolate, un objeto del cual dependíamos directamente de un intercambio de la tarjeta de Papá Noel Gocios. También se podrá crear el bastón de caramelo y el azúcar. Eso sí, se me hace un poquito costoso pues en términos de alegría, pero bueno, puede llegar a ser ideal para tener una buena cantidad cuando más se necesite.
Más tarde está el banquito de trabajo, que solamente pues tiene una sola receta de creación y es el suéter mágico. Mentiras, también puede ser útil. Dicho esto, pasamos a la fogata, a la cual ahora se le podrá echar los objetos reliquias y más costosos de conseguir y crear, los conos, o también conocidos como los cucuruchos. Así que a mi parecer sigue siendo más rentable pues usar el carbón infernal y de pronto pues otros artículos que sean de manera gratuita, ¿no? Luego sigue la mesita que dice forzar y leer. En este espacio podremos abrir regalos que normalmente se usan para alegrar aldeanos. Dependiendo del estilo del regalo, así mismo será pues la recompensa que puede caer, ¿no? Ahí nos sale en la descripción lo que puede llegar a ser. Y ya casi para terminar está la mesa de cocina con 3 recetas nuevas. La ensalada Olivier, que por fin fue añadida para crear el aspic, y la galletica de jengibre. En el alambique casero se podrá crear 2 cositas también nuevas. El té caliente, que es sumamente importante y necesario para poder mover de ubicación el terem de moros. Y por último pues el champán. Por último, pero no menos importante, el lugar de descanso, una casita navideña enorme que va a estar proporcionándonos de bonos para el combate contra criaturas del evento navideño. Lo mejor de esto, o sea, lo que yo considero más acertado y oportuno, es el bono de daño a armas del festival. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.